14. El apostolado. El apóstol hace presente la vida de Jesús. Ser apóstol significa ser como los apóstoles. Si quieres serlo, debes meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento y buscar de entenderlo siempre mejor. Los primeros cristianos describían al apóstol como aquel que lleva a Cristo en su corazón, en su modo de comportarse, en el hablar, en las acciones y por fin en el cuerpo. En una palabra, el apóstol es un ser impregnado de Cristo que transmite la vida a los otros. El trabajo apostólico consiste en la santificación del propio ambiente. El obrero es el apóstol de los obreros, el estudiante de los estudiantes, como el soldado es del ejército. Quien persevere hasta el final se salvará. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 22. Habrá más alegría en el infierno por la caída de un apóstol que por la derrota de una multitud. Oremos y ayudémonos mutuamente. Las buenas obras no son por sí mismas apostolado, llegan a serlo si forman parte de la misión de Cristo. Nosotros vivimos en una época nueva que tiene necesidades nuevas y requieren nuevos métodos de apostolado. Pero Cristo ha dicho: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Él está siempre con la iglesia y continúa mandándole un nuevo Pentecostés, el Espíritu Santo. Trabaja con todo tu corazón y con toda tu alma. Estate pronto a colaborar con todos, a condividir el trabajo con otros que pueden ser menos capaces que tú. No monopolizarlo todo como si fueras imprescindible y sin ti nada se pudiera hacer. Hay cosas que deseas ardientemente hacerlas, pero que no te atreves a realizar. Muchas veces, estos deseos placen más a Dios y son más meritorios que todos los resultados que producen satisfacción. No te dejes desanimar por la dificultad. Pregúntate a ti mismo: ¿este trabajo es de Dios o mío? ¿Lo está haciendo Dios o lo estoy haciendo yo? Antes de lamentarte de esta o aquella persona, pregúntate: ¿mi sal tiene todavía sabor? ¿Mi lámpara está todavía encendida? Confrontar Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 14. Hace falta escoger los colaboradores. Evitemos, sin embargo, ser críticos, desconfiados o despreciadores. También los apóstoles que Jesús eligió para edificar su iglesia estaban llenos de defectos. Él solo les exigió que fueran como niños y seguirlo con fidelidad. En la medida que crece tu yo, tu trabajo apostólico va a la quiebra. Pero si lo dejas morir, entonces tu trabajo apostólico florecerá. Confrontar Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Estate dispuesto a sacrificar la comodidad que es incompatible con un auténtico apostolado. No te creas las exigencias que no son verdaderas necesidades. No seas de los que hablan mucho y hacen poco. No seas enérgico en el trabajo y avaro en la oración. No seas rápido en el aceptar y parsimonioso en el dar. No tengas manga ancha para ti y estrecha para los otros. La luz de tu actividad apostólica se debe transmitir a las otras generaciones, a fin de que la oscuridad se disuelva y el mundo esté completamente inundado de la luz de Cristo. Sé apóstol para otros apóstoles. Nadie puede monopolizar la obra de Dios con su apostolado. Cuando los apóstoles se lamentaron con Jesús: Maestro, hemos visto a otro que tiraba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no era de los nuestros, el Señor le respondió: quien no está contra mí, está conmigo. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 y 40. ¿Estás sorprendido y enfadado cuando otros apóstoles no siguen tu método? Es verdad que debe haber unidad,
pero hay diferentes modos en esta unidad. San Pablo dice: algunos, es verdad, predican a Cristo incluso por envidia y con espíritu de lucha, pero otros con buenos sentimientos. Pero esto qué importa, porque de cualquier manera, por hipocresía o por sinceridad, Cristo viene anunciado y yo me alegro y continúo alegrándome. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. No hay dos santos iguales, como no hay dos estrellas iguales en el cielo. Pero los santos son todos iguales en una cosa: ellos reflejan en algún aspecto la vida de Jesús. En el trabajo apostólico es de máxima importancia escoger y formar grandes colaboradores. Un famoso comandante dijo una vez: «Dadme 300 valerosos soldados y resistiré hasta la muerte». Jesús eligió solo 12 hombres para llegar hasta el fin del mundo. No es necesario ocupar una posición particular para poder desarrollar tu apostolado. No te sientas insatisfecho por tu categoría o por la de los demás. ¿Trabajas por Dios o por tu carrera? Vosotros verdaderamente beberéis mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino es para aquellos que lo tiene preparado mi Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 23. Hoy un cargo, mañana otro. El apóstol no debe nunca sentirse disminuido. Él es solo consciente de una llamada. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida por la redención de muchos. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Se puede llegar a ser santo en cualquier lugar. ¿Estás triste porque has perdido tu cargo o porque no estás en el puesto que mereces? ¿Por qué razonas en términos de pérdidas o ganancias, como si fuera esto un comercio? Aceptar la responsabilidad del apostolado significa estar listo para aceptar el martirio, con todo el amor y la perseverancia de Pedro y Juan, donde sea o de la mano de quien fuere. Pero ellos se fueron contentos del Sanedrín por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Confrontar Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 41. El peor enemigo del trabajo apostólico no es el enemigo exterior, sino el interior. Es Judas quien traicionó a Cristo. Es verdad, tu peor enemigo está dentro de ti. Eres tú mismo cuando te transformas en agente secreto que trabaja sobre dos frentes, el de Dios y el del demonio. Un verdadero apóstol respeta a sus superiores, aunque pudiera demostrar que una orden está equivocada. En la presencia de otros, él trata al superior con respeto. La desobediencia y la doblez no tienen excusa. Tu arrogancia y tu autoestima te harán desagradable a todos y ninguno creerá que lo haces bajo la guía del Espíritu Santo. Es inútil que combatas al enemigo en todos los frentes. Si no tienes caridad, todas tus maniobras serán inútiles. Te asemejarás a uno que ha comprado un cierto número de farolillos colorados y los ha colgado en las calles del pueblo, pero el pueblo no tiene electricidad. Viene la noche y hay una profunda oscuridad. Todos comprenden la verdad. Tus farolillos pueden decorar, pero no iluminan. Si eres insultado, perseguido, expulsado de una ciudad a otra, es signo de que Dios te ama y que te ha elegido para ser un verdadero apóstol. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo,
Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 19 al 20. El trabajo apostólico tiene el fin de llevar a otros a la Iglesia, no de fundar iglesias particulares o nacionales. Semejantes tentativas, aunque no declaradamente cismáticas, son un gran obstáculo para el trabajo de la Iglesia. Un apóstol que sufre, aunque no ora o no cumple grandes obras, puede todavía silenciosamente ofrecerse a sí mismo para la salvación del mundo. Mientras Jesús moría, María al pie de la cruz sufrió en el Espíritu la misma agonía. Hay muchas formas de ser apóstol. Mediante el sacrificio. Un apóstol es como una semilla que se ha sembrado bajo tierra y muere para dar la vida a millones de granos para nutrir a la humanidad. Un apóstol arrastra a los otros con su testimonio o con su modo de vivir. Afirmaciones vacías no convencen a ninguno, aunque parezcan incisivas y llenas de promesas. Lo concreto es lo más convincente. La foto de una persona o un disco con su voz tienen un fuerte impacto, pero nada puede igualar en fuerza persuasiva como la vida de una persona presente en carne y hueso. Si tenemos delante de nuestros ojos su hacer y todavía más, si eso es acompañado de una comunidad entera de personas y de familias que viven juntas un mismo ideal. Existe también el contacto personal. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Evangelio de San Marcos, capítulo 24, versículo 32. ¿Por qué no consideras cada encuentro como un medio de apostolado? Hay algunos que hacen su apostolado dando consejos. Ayudan a aquellos que están en crisis, dando a sus ojos vastos horizontes para ayudarle a realizar sus posibilidades y a percibir con claridad la llamada de la fe. Llevan así esperanza a vidas que están al borde de la ruina. Si muchos lo imitasen, en los periódicos habría menos noticias sobre muertes por sobredosis o por envenenamiento. Se puede hacer apostolado incluso en la comida. Una comida es una cosa cotidiana, pero el Señor que come en la casa de María Magdalena, en la casa de Simón o de Zaqueo, es distinto del nuestro. Su presencia es salvífica. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 9. ¿Por qué piensas que la correspondencia no es un trabajo de apostolado? Cuando San Pablo estaba en la prisión, no tenía ningún medio de comunicación, pero escribía cartas a la iglesia. Cada una de ellas sería copiada después y transmitida a las otras comunidades. De este modo, Pablo permaneció firme en la fe y acrecentó la fe de la iglesia naciente. Las mujeres son apóstoles de primer orden. Mira a María y Salomé que siguieron y ayudaron al Señor. Incluso San Pablo nos recuerda a muchas mujeres apóstoles. Saluda a Trifena y Trifosa, que han trabajado muy bien para el Señor. Carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 12. Desde el principio ha habido niños llenos de coraje que han sido apóstoles. Tarcisio llevó Jesús a Eucaristía a muchísimas personas. Recordad las palabras del Señor: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 14. La Iglesia no ha esperado la lucha de las mujeres de hoy para dar a la mujer su puesto en la comunidad cristiana. Los apóstoles hicieron su función oficial en el trabajo de la Iglesia primitiva. San Pablo escribía: os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. Acogedla en el Señor de manera digna de los santos,
Ayudadle en cualquier cosa que tenga necesidad de vosotros. También ella ha sido una gran ayuda para nosotros e incluso para mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, colaboradoras mías en Cristo, las cuales por mi vida han arriesgado su cabeza, y a ellas no solo yo estoy agradecido, sino toda la iglesia de los gentiles. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículos 1 al 4. No tengas dudas respecto a ti mismo o a los otros. Pescadores como Pedro o publicano como Mateo, todos pueden ser apóstoles. Seguidme y os haré pescadores de hombres. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 19. No eres tú el que lo hace, es trabajo del Señor. Prepara tu corazón a estar listo para aceptar y seguir todos los planes de evangelización de la Iglesia. En otros tiempos, se arriesgaba la vida para conseguir las tierras ricas en oro o en especies. Hoy las naciones se destruyen unas a otras por la posesión de yacimientos de petróleo, hierro, cobre, fosfatos o uranio. Pero ¿cuántos desean alcanzar aquellas tierras donde solamente hay almas? Si alguno dijese que todo bautizado tiene el carisma del Espíritu Santo, no sería tomado en serio. Si después añadiese que todo el pueblo de Dios son sacerdotes, profetas y reyes, muchos lo considerarían increíble. ¿Cuántos laicos son conscientes de haber sido llamados por Dios y que Dios tiene necesidad de ellos? ¿Cuántos están orgullosos y agradecidos de haber sido hechos hijos de Dios en el bautismo y sus soldados y testigos por la confirmación? Esta es la época del laicado. Hasta que no consigamos movilizar todas las fuerzas y talentos del pueblo de Dios y hacerle consciente y activo en su papel del apostolado, habrá siempre estratos de la sociedad no permeabilizados por el Evangelio. El secreto del apostolado de nuestro tiempo es el apostolado de los laicos. Así como la formación del seminario es necesaria para el sacerdote, un periodo inicial de formación es absolutamente necesario para cada apóstol laico. Si cada parroquia se comprometiese a formar incluso solo 5 auténticos apóstoles laicos, estaría asegurado un fiel servicio incluso a los sucesores para 30 o 40 años. ¿Cuántos recursos procuramos descubrir y revalorizar para el reino de Dios? No aspires a grandes números, no seas un maniático de la multitud. Observa a los dirigentes políticos, son esas cosas las que cuentan. Las masas son desordenadas y difíciles de controlar. Bastan los dirigentes de un solo partido para mover y activar toda la masa del pueblo. Observa atentamente los institutos seculares. Constituyen las nuevas soluciones para los problemas de una época nueva. Ellos son la gracia especial concedida a nuestro tiempo para hacer progresar a muchos laicos en la vida espiritual. Los papas han previsto este desarrollo decenas de años antes de que se manifestara. El apóstol de los tiempos modernos está en medio del mundo, sin ser del mundo, pero viviendo en el mundo, con el uso de los medios que están en el mundo. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, seamos la mente para pensar, los ojos para ver la realidad del mundo, los oídos para oír los lamentos y peticiones, las espaldas para aguantar, los brazos para socorrer, los pies para ir a los que sufren, el corazón para llevar compasión y amor a aquellos que son en medio de las preocupaciones, la boca para pronunciar palabras de amor y de consolación. Es a través de sus apóstoles como la Iglesia está presente en el mundo de hoy. La gente nota la humilde presencia y la obra silenciosa del apostolado, pero su ausencia hace el ambiente vacío y frío como una tumba. Se da por descontado la sal del mar, la luz del sol
y el aire que respiramos, pero sin esto, el universo entero moriría al instante. ¿Quién presta atención a las fuerzas de la naturaleza que actúan en nuestro entorno? Pero si se parasen, incluso nosotros desapareceríamos.